durante años le di mi tarjeta a mi hija para que me ayudara. Pero el día que intenté comprar mis propios medicamentos y el cajero dijo saldo insuficiente, entendí que no me estaba ayudando. Me estaba vaciando. Me llamo Ángela Ruiz. Tengo 70 años, soy viuda, madre de una hija. Y durante mucho tiempo creí que depender de ella era parte natural de envejecer. Si quieres saber cómo una mujer puede donar su pensión sin firmar nada, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia silenciosa de miles de abuelas que confundieron ayuda con control. Cuando mi esposo murió, el mundo no se rompió de golpe. Se encogió. No hubo gritos, ni escenas dramáticas. Solo una sensación constante de vacío, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida. Durante 42 años fui esposa. Después, de un día para otro, me convertí en viuda. Tenía 70 años y una rutina construida alrededor de alguien que ya no estaba. Despertar para preparar café para dos. Cocinar pensando en gustos compartidos. Dormir escuchando otra respiración. Todo eso desapareció. Mi pensión llegó 3 meses después del funeral. No era una fortuna, pero era suficiente. Había trabajado, había aportado, había cumplido. Ese dinero era, en teoría, mi seguridad. Pero la teoría no siempre sobrevive a la familia. Mi hija Marta fue quien insistió en que no me quedara sola. Mamá, no es bueno que vivas así, me dijo. Aquí en casa estás acompañada. Además, hicimos un anexo atrás solo para ti. El anexo era pequeño, sí, pero nuevo. Una habitación, un baño, una ventanita que daba al patio donde Marta colgaba la ropa. No era mi antigua casa, pero parecía suficiente. Acepté. No porque no pudiera vivir sola, sino porque me enseñaron que una buena madre no estorba, se adapta. Al principio, todo parecía cuidado. Marta se encargaba de los pagos, de la comida, de los trámites. No te preocupes, mamá, me decía. Yo hago todo eso por ti. La primera vez que me pidió la tarjeta fue casi con vergüenza. Es solo para ayudarte, aclaró. Así no tienes que ir al banco, hacer filas, cansarte. Se la di. No lo pensé demasiado. Era mi hija. Confiar en ella era casi automático, como respirar. Durante los primeros meses, si necesitaba algo, se lo pedía. Ella me lo traía. Aquí tienes, decía. No te preocupes por el dinero. Yo agradecía. Siempre agradecía. Con el tiempo, dejé de ir al banco. Después, dejé de revisar recibos. Luego, dejé de saber exactamente cuánto dinero entraba cada mes. La pensión es poca, mamá, me repetía Marta. Hay que cuidarla. Yo asentía. Cuando quise comprarme un abrigo nuevo, me dijo que esperáramos al mes siguiente. Cuando mencioné cambiar de dentista, me dijo que ese era muy caro. Cuando pregunté por mis estados de cuenta, me respondió: ¿para qué quieres ver eso? Solo te vas a preocupar. Y yo, dejé de preguntar. Porque cuando una hija dice, es por tu bien, una madre aprende a callar. Poco a poco, mi vida se fue achicando. Ya no decidía horarios. Ya no elegía marcas. Ya no compraba nada sin avisar. Si quería algo tan simple como un chocolate, tenía que decirlo antes. Este mes no se puede, respondía Marta. No alcanza. Empecé a sentir algo que me daba vergüenza admitir. Dependencia. No económica al principio, sino emocional. Dependía de su aprobación.
de su humor, de su versión de la realidad. Un día quise ir a visitar a una amiga de años. ¿Para qué?, preguntó Marta. Hace calor, te puedes marear. Otro día quise cambiar de farmacia. Esa es más cara, me dijo. No conviene. Yo obedecía. No porque creyera que tenía razón, sino porque discutir requería energía. Y yo ya estaba cansada. Con el tiempo, dejé de insistir, de proponer, de opinar. Empecé a sentirme menos madre y más niña. Pero me decía a mí misma: es normal. Ella me cuida. Yo ya estoy grande. Ese fue el error más grande de todos. Creer que envejecer significa perder el derecho a decidir. Mis días se volvieron previsibles. Despertar. Esperar el desayuno. Tomar mis pastillas. Mirar televisión. Ya no salía sola. Ya no manejaba mi dinero. Ya no sabía mi contraseña bancaria. No te compliques, mamá, me decía Marta. Es mejor así. Y yo aceptaba esa versión de la vida porque parecía tranquila. Ordenada. Sin conflictos. No entendía todavía que la tranquilidad basada en control no es paz. Es silencio impuesto. El día que todo cambió llegó sin aviso. El médico me recetó un medicamento nuevo. Caro. Necesario. No puede dejar de tomarlo, me dijo. Es importante. Decidí ir sola a la farmacia. Por primera vez en meses. Llevaba mi tarjeta en la mano. Sentí algo parecido a orgullo. Como si estuviera recuperando una pequeña parte de mí. Cuando la pasé por el lector, el cajero frunció el ceño. Señora. No hay fondos suficientes. Sentí un frío en el pecho. Un vacío inmediato, profundo. Debe haber un error, dije. Yo recibo una pensión todos los meses. Volvió a intentar. Nada. Salí de la farmacia con la receta en la mano y sin aire en los pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, una pregunta se formó completa dentro de mí, clara, imposible de ignorar. ¿Dónde está mi dinero? Y esa pregunta iba a abrir una puerta que nunca volvería a cerrarse. Después del episodio en la farmacia, no le dije nada a Marta de inmediato. No por miedo. Por confusión. Volví al anexo caminando despacio, como si cada paso necesitara acomodar una idea nueva. La receta seguía doblada en mi bolso. El medicamento seguía sin comprarse. Y mi cabeza seguía repitiendo la misma pregunta, una y otra vez. ¿Dónde está mi dinero? Durante años había aceptado la versión que Marta me ofrecía. Que la pensión era poca. Que no alcanzaba para lujos. Que había que administrarla con cuidado. Pero ahora algo no encajaba. No era que el dinero fuera poco. Era que no estaba. Esa noche, mientras cenábamos, observé a mi hija con otros ojos. No con desconfianza todavía, sino con atención. Hablaba de cosas triviales. Del trabajo. De una amiga que se había ido de viaje. De un nuevo tratamiento estético que le había recomendado el médico. Yo asentía en silencio. En algún momento, mencionó el precio sin darse cuenta. Era más de lo que yo recibía en un mes de pensión. Sentí un nudo en el estómago. Marta, le dije con voz tranquila. Hoy fui a la farmacia. Ella levantó la mirada apenas. ¿Para qué?, preguntó. Eso lo hago yo. Quería comprar un medicamento nuevo, respondí. Pero la tarjeta no pasó.
Hubo un segundo de silencio. Uno solo. Pero lo suficiente. Debe haber sido un error del sistema, dijo enseguida. Mañana lo reviso. No me miró a los ojos. ¿Podrías darme el estado de cuenta? Pregunté. Así veo que pasó. Marta suspiró, como si yo hubiera pedido algo innecesario. ¿Para qué te preocupas con eso, mamá? Solo te vas a angustiar. Ahí estaba otra vez. La frase que ya conocía. Es por tu bien. No me angustia ver mis cosas, respondí. Me angustia no entenderlas. Ella frunció el ceño. Confía en mí, dijo. Yo manejo eso hace años. Años. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Esa noche no dormí. No porque tuviera pruebas, sino porque, por primera vez, me permití dudar. Pensé en cada vez que había pedido dinero para algo simple. En cada negativa. En cada no alcanza. Pensé en cómo había dejado de comprarme ropa nueva. En cómo había cancelado visitas médicas porque no era urgente. Y pensé, con una claridad dolorosa. Si no tenía dinero para mis medicamentos, entonces algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, fingí ingenuidad. Marta, le dije mientras tomábamos café. La asistente social del centro de salud me pidió los últimos estados de cuenta. Dice que es un trámite. No era verdad. Pero era necesario. Marta dudó. ¿Para qué quiere eso? Son papeles. No sé, respondí. Dice que es obligatorio. La vi evaluar opciones. Finalmente asintió. Está bien, dijo. Luego los imprimo. Cuando me entregó los estados de cuenta, lo hizo rápido, sin comentarios. Los dejó sobre la mesa del anexo, como quien deja algo sin importancia. Esperó que yo no los entendiera. Que los guardara sin mirar. Pero esa tarde, me senté con calma. Lente por lente. Página por página. Y entonces vi lo que durante años había estado frente a mí, pero fuera de mi alcance. Compras que yo nunca hice. Restaurantes. Tiendas de ropa. Boletos de avión. Hoteles. Pagos mensuales de servicios que no eran míos. Tratamientos estéticos. Gastos que jamás habían pasado por mis manos. Todo. Con mi pensión. Sentí náuseas. No por el dinero. Por la certeza. No lloré de inmediato. Primero sentí vergüenza. ¿Cómo no me di cuenta antes? Luego sentí culpa. ¿Había sido demasiado confiada? Pero, poco a poco, esas emociones fueron dando paso a otra más clara, más firme. Rabia. No rabia explosiva. Rabia lúcida. Mi dinero no era un regalo. Era el resultado de una vida entera de trabajo. Y había sido usado sin mi consentimiento. Seguí revisando. Años. No meses. Años de movimientos constantes. De retiros. De gastos crecientes. Mientras yo pedía permiso para un chocolate. Mi pensión financiaba una vida que no era la mía. Cerré los papeles con las manos temblando. En ese momento entendí algo esencial. Esto no era descuido. No era mala administración. Era apropiación. Esa noche, Marta me preguntó si ya había visto los papeles. Sí, respondí. Los vi. Y dijo. ¿Te quedas más tranquila? La miré. La miré de verdad. Mañana tengo que ir al banco, respondí.
quiero entender algunas cosas. Su expresión cambió. No hace falta, mamá. Yo lo arreglo. Hace falta, dije con suavidad. Es mi dinero. Fue la primera vez en años que pronuncié esa frase en voz alta. Mi dinero. Esa noche volví al anexo y cerré la puerta con llave. No por miedo físico. Por necesidad simbólica. Me senté en la cama con una certeza nueva, pesada, pero clara. Había sido ayudada durante años. Hasta desaparecer. Y ahora sabía que, si quería volver a existir, tendría que hacerlo sola. A la mañana siguiente me desperté con una calma extraña. No era tranquilidad. Era decisión. Dormí poco, pero lo suficiente para entender algo esencial. Si enfrentaba a Marta de golpe, perdería el control de la situación. Y yo ya había perdido demasiado. Así que hice algo que nunca pensé que haría con mi propia hija. Empecé a fingir. No fingí debilidad. Fingí normalidad. Desayuné como siempre. Comenté el clima. Pregunté por su trabajo. Marta parecía relajada. Creyó que los papeles habían cumplido su función, confundirme. Hoy voy a pasar por el banco, le dije con tono casual. La asistente social quiere que confirme unos datos. Ella frunció el ceño apenas. ¿Para qué? Ya te dije que yo manejo eso. Sí, respondí. Pero insiste en que vaya yo. Me observó unos segundos. Luego se encogió de hombros. Bueno, dijo. Pero no te canses. No preguntó más. Creyó que aún tenía el control. Salir sola de la casa fue un acto de valentía silenciosa. Hacía meses que no caminaba más de 2 cuadras sin avisar. Ahora avancé despacio, sintiendo el sol en la cara como si fuera algo nuevo. En el banco, el aire era frío. Ordenado. Impersonal. Me acerqué al mostrador con mi documento en la mano. Buenos días, dije. Quiero hablar sobre mi cuenta. El empleado tecleó mi nombre. Frunció el ceño. ¿Usted es la titular? Sí. ¿Y quién es Marta Ruiz? Preguntó. Mi estómago se contrajo. Mi hija. Figura como autorizada con control total, dijo. Tarjeta, movimientos, transferencias. Sentí que el piso se movía un poco. ¿Desde cuándo? El empleado revisó la pantalla. Desde hace casi 6 años. 6 años. Mientras yo pedía permiso para comprar medicamentos. Mi cuenta había sido administrada como si no fuera mía. Quiero cambiar eso, dije. Hoy. El proceso no fue inmediato. Nunca lo es cuando se trata de deshacer lo que otros hicieron con demasiada facilidad. Tuve que responder preguntas. Firmar formularios. Confirmar identidad. Cada firma era distinta ahora. Ya no firmaba por confianza. Firmaba por conciencia. Vamos a emitir una nueva tarjeta, me explicó el empleado. Y cambiar las claves. Quiero que nadie más tenga acceso, dije. Nadie. Asintió. También le recomiendo revisar los movimientos anteriores, agregó. Hay gastos importantes. Lo sabía. Salí del banco con una carpeta bajo el brazo y el corazón acelerado. No por miedo. Por claridad. No estaba exagerando. No estaba confundida. No estaba loca. Había pruebas. Esa tarde no regresé directo a casa. Fui al centro de adultos mayores del barrio. Recordaba haber visto un cartel sobre asesoría gratuita. Necesito hablar con alguien,
le dije a la recepcionista. Sobre mi pensión. Me hicieron pasar a una sala pequeña. Una mujer joven me ofreció agua. Cuénteme, dijo. Y conté. No todo. Lo suficiente. Ella escuchó sin interrumpir. Señora Ángela, me dijo cuando terminé. Esto es apropiación de proventos. No es solo un problema familiar. Sentí un estremecimiento. ¿Quiere decir que es ilegal? Asintió. Y bastante común, agregó. Sobre todo con personas mayores. Esa frase dolió más de lo que esperaba. Común. No tiene que denunciar ahora, continuó. Pero es importante que se proteja. Cambiar la cuenta fue el primer paso. Respiré hondo. Quiero recuperar mi vida, dije. No destruir la de mi hija. Ella me miró con seriedad. A veces, protegerse implica incomodar, respondió. Eso no la convierte en mala madre. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche volví al anexo con cuidado. Marta estaba viendo televisión. ¿Cómo te fue? Preguntó sin mirarme. Bien, respondí. Todo en orden. Era una mentira necesaria. Cené en silencio. Tomé mis pastillas. Me encerré temprano. Me senté en la cama con la carpeta del banco abierta. Estados de cuenta. Fechas. Montos. Todo lo que durante años había estado oculto. Ahora tenía forma. Y entonces entendí algo fundamental. No podía salir corriendo. No podía confrontar. No podía improvisar. Tenía que planear. Esa noche no lloré. Pensé. Pensé en dónde iría. En cuánto dinero realmente tenía. En qué necesitaba para empezar de nuevo. Pensé en mi dignidad. Porque eso era lo que estaba en juego. No solo mi pensión. Mi derecho a existir sin pedir permiso. Antes de dormir, escribí una frase en un papel y la guardé en el bolso. No voy a desaparecer otra vez. Apagué la luz con una mezcla de miedo y determinación. Ya no era una abuela, ayudada. Era una mujer que había despertado. Y eso no tenía vuelta atrás. Después de ir al banco y hablar con la asesora del centro de adultos mayores, empecé a ver mi vida con otros ojos. No porque hubiera cambiado algo por fuera, sino porque algo se había roto por dentro. Era como si durante años hubiera vivido dentro de una casa con las ventanas tapadas. Y de pronto alguien hubiera corrido las cortinas. Todo estaba ahí desde siempre. Yo simplemente no lo había querido mirar. Volví al anexo esa tarde con la carpeta bien guardada en el bolso. No quería que Marta la viera. No todavía. Ella estaba de buen humor. Canturreaba mientras preparaba la cena. Ese detalle me descolocó más que cualquier grito. Porque entendí algo doloroso. Para ella, nada había cambiado. Seguía viéndome como siempre. Como alguien que dependía. Como alguien que no cuestionaba. «Mamá, ¿tomaste las pastillas?», me preguntó sin mirarme. «Sí», respondí. «Bien. No te olvides de las de la noche». Asentí. Durante años confundí esas frases con amor. Hoy empecé a escucharlas como instrucciones. Esa noche, mientras cenábamos, Marta habló de un viaje. «Estamos pensando en ir unos días a la playa», dijo. «Me lo merezco, la verdad». Sonrió, orgullosa. «Claro», respondí. «Te hace bien descansar». «Sí», asintió. «Además, todo está cubierto».
No te preocupes. Esa frase, todo está cubierto, me atravesó como una aguja. Porque sabía perfectamente con qué dinero estaba cubierto. Pero no dije nada. Seguí fingiendo. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de observación. No solo de Marta. De mí. Me di cuenta de cuántas veces pedía permiso sin necesidad. De cuántas veces me explicaba de más. De cómo mi voz había ido bajando de volumen con los años. Un día, quise comprar unas plantas para la ventana del anexo. No gastes en eso, mamá, me dijo Marta. No es necesario. Antes, habría asentido sin más. Esta vez, sentí algo distinto. Una incomodidad profunda. ¿Por qué no era necesario algo que yo quería? Empecé a recordar. No recuerdos grandes. Pequeños. La vez que quiso cambiarme de médico sin consultarme. La vez que decidió vender mis muebles, porque ocupaban espacio. La vez que habló de mí frente a otros como si yo no estuviera presente. Ella ya no entiende mucho, decía. Pero yo me encargo. Yo estaba ahí. Escuchando. Y callando. Entendí entonces que el control no siempre llega con gritos o violencia. A veces llega envuelto en frases suaves. En tono de preocupación. En decisiones, por tu bien. Y ese control es el más peligroso. Porque se disfraza de amor. Una tarde, Marta recibió una llamada y no salió al patio como siempre. Habló en la cocina, creyendo que yo no escuchaba. Sí, decía. Con lo de mi mamá no hay problema. Yo manejo todo. Sentí un nudo en el pecho. Yo manejo todo. No la ayudo. No la acompaño. La manejo. Esa noche, me encerré en el anexo y abrí la carpeta del banco otra vez. Leí con calma cada movimiento. Cada fecha. Cada retiro. Hice cuentas. Descubrí que, incluso administrando bien, mi pensión habría alcanzado para mucho más de lo que había vivido esos años. No había sido pobreza. Había sido restricción impuesta. Y esa revelación fue devastadora. Porque no solo me habían quitado dinero. Me habían quitado elecciones. Al día siguiente, decidí probar algo pequeño. Marta, le dije. Mañana voy a ir a comprar yo mis medicamentos. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Para qué? Yo los compro siempre. Quiero salir un poco, respondí. Me hace bien. Su expresión se endureció apenas. No hace falta, mamá. Además, así gastas de más. Es mi salud, dije con calma. Y es mi dinero. El silencio que siguió fue espeso. No empieces, dijo finalmente. Sabes que lo hago por tu bien. Ahí estaba otra vez. La frase que lo justificaba todo. Esa noche casi no dormí. No por miedo. Por claridad. Entendí que, en el momento en que dejara de fingir, el equilibrio falso se rompería. Marta no estaba preparada para perder el control. Y yo no estaba preparada para volver a ceder. Empecé a planear con más detalle. No solo la salida. La vida después. Pensé en cómo sería vivir sin pedir permiso. En despertar y decidir. En comprar algo sin explicaciones. Pensé en lo simple. Y eso me dio fuerza. Un sábado por la mañana, Marta salió temprano. Aproveché el silencio de la casa para revisar algo más. Busqué en un cajón donde ella guardaba papeles. No con intención de robar. Con necesidad de entender. Encontré recibos. Contratos.
pagos. Mi nombre aparecía en más lugares de los que imaginaba. Respiré hondo. Esto no era improvisado. Había sido sistemático. Durante años. Volví a guardar todo exactamente como estaba. No quería alertarla. No todavía. Me senté en la cama del anexo con una certeza clara, firme, sin retorno. Si no salía pronto, si no actuaba con cuidado, volvería a perderme. Porque el control, una vez descubierto, no se vuelve más suave. Se vuelve más agresivo. Esa tarde, mientras tomábamos mate en el patio, Marta me miró con atención. «Estás rara últimamente», dijo. «¿Te pasa algo?» La miré a los ojos. «Estoy pensando», respondí. «Eso es todo». Ella frunció el ceño. «No pienses tanto, mamá», dijo. «Para eso estoy yo». Sonreí suavemente. Por dentro, ya sabía algo que ella aún no sospechaba. Ya no estaba dispuesta a dejar que pensaran por mí. Y ese pensamiento, silencioso pero firme, marcó el inicio de mi verdadera salida. A partir de ese día, dejé de pensar en términos de confrontación. No iba a discutir. No iba a reclamar. No iba a exigir explicaciones que solo servirían para que Marta se defendiera y cerrara aún más el cerco. Entendí algo esencial. Si quería recuperar mi vida, tenía que hacerlo en silencio. No por cobardía. Por estrategia. Durante años había sido tratada como alguien frágil, confundida, dependiente. Decidí usar esa imagen a mi favor. Empecé por algo simple, observar mis propios movimientos. Me di cuenta de que Marta no sospechaba de mí porque había dejado de verme como una amenaza. Para ella, yo era una presencia fija, predecible, dócil. Y esa subestimación se convirtió en mi mayor ventaja. Seguí levantándome a la misma hora. Seguí preguntando lo justo. Seguí aceptando sus decisiones en apariencia. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Volví al banco una semana después, esta vez con más calma y más preguntas. Pedí hablar con la misma persona que me había atendido antes. Le expliqué que quería abrir una nueva cuenta, solo a mi nombre. «Quiero que mi pensión se deposite aquí», dije. «Y quiero que nadie más tenga acceso». El empleado me miró con respeto. «Es su derecho», respondió. Esas palabras me estremecieron. Mi derecho. Durante años nadie había pronunciado esa expresión frente a mí. El proceso llevó tiempo. Documentos. Firmas. Confirmaciones. Cada paso era lento, pero firme. Salí del banco con una nueva tarjeta guardada en un bolsillo interno del bolso. No la toqué durante días. Solo saber que estaba ahí me devolvía el aire. Después fui al organismo de pensiones. La sala estaba llena de personas mayores. Rostros cansados. Miradas resignadas. Me senté a esperar y pensé. ¿Cuántas de estas personas sabrán realmente qué pasa con su dinero? Cuando me atendieron, expliqué mi situación con cuidado. «Quiero cambiar la cuenta de depósito», dije. «Y quiero que nadie más pueda intervenir». La funcionaria me miró con atención. «¿Tiene problemas familiares?», preguntó con suavidad. Asentí. «No es la primera vez que vemos esto», dijo. «Ni será la última». Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque entendí que lo mío no era una excepción. Era un patrón. Mientras tanto, en casa, Marta seguía con su rutina. Hablaba de gastos. De cuentas. De lo difícil que era administrar. Yo escuchaba. No la interrumpía.
No la desafiaba. A veces incluso agradecía en voz alta. Gracias por encargarte de todo, le decía. Yo no sabría qué hacer sin ti. Y cada vez que lo decía, sentía una mezcla de tristeza y determinación. No por mentirle. Por haber tenido que mentirme tanto tiempo a mí misma. Empecé a guardar mis documentos importantes en una carpeta pequeña. Mi documento de identidad. Papeles médicos. El contrato del anexo. No los dejaba juntos. Los iba trasladando poco a poco a una bolsa que escondía en el fondo del armario. No quería levantar sospechas. También empecé a pensar en dónde viviría. No soñaba con grandes cosas. No necesitaba lujo. Busqué algo simple. Pequeño. Tranquilo. En el centro de adultos mayores, una mujer me habló de un estudio compartido con otra viuda. Es chico, me dijo. Pero es limpio. Y es nuestro. Nuestro. Esa palabra me hizo sonreír. Fui a verlo una mañana, diciendo que iba al médico. El lugar era modesto. 2 camas separadas. Una cocina pequeña. Una ventana que dejaba entrar el sol. No era una casa. Era un comienzo. Acepté. Firmé el contrato con manos firmes. Por primera vez en años, firmé algo que entendía completamente. Sentí un nudo en la garganta. No de miedo. De orgullo silencioso. Mientras tanto, la nueva cuenta ya estaba activa. Mi pensión comenzaría a depositarse ahí el mes siguiente. Ese dato marcó un antes y un después. Porque, sin mi dinero, el control de Marta se sostendría solo en palabras. Y las palabras, cuando no tienen respaldo, empiezan a caerse solas. Una noche, Marta se quejó. Este mes estamos justos, dijo. No sé qué pasó. Yo asentí. Debe ser el banco, respondí con suavidad. No mentí del todo. El banco, por fin, estaba haciendo lo correcto. Antes de dormir, me senté en la cama del anexo y respiré hondo. El plan estaba en marcha. No sabía exactamente cómo reaccionaría Marta cuando todo saliera a la luz. No sabía si habría gritos, lágrimas o amenazas. Pero sabía algo con certeza absoluta. Por primera vez en muchos años, mi futuro dependía de mí. Y esa certeza, silenciosa pero firme, me devolvió algo que creí perdido para siempre. La sensación de estar viva. El día que bloqueé la tarjeta no fue heroico. No hubo música dramática ni frases memorables. Fue un martes cualquiera, con cielo nublado y una fila larga en el banco. Y, sin embargo, fue uno de los días más importantes de mi vida. Porque ese día dejé de ser una cuenta administrada por otros. Y volví a ser una persona con derecho a decidir. Entré al banco con una calma que me sorprendió. Había ensayado ese momento en mi cabeza muchas veces, imaginando nervios, dudas, miedo. Pero cuando llegó, sentí algo distinto, firmeza. Quiero bloquear todas las tarjetas asociadas a mi cuenta anterior, dije al empleado. Y dejar constancia de que nadie más está autorizado a usar mi dinero. El hombre levantó la vista y me miró a los ojos. ¿Estás segura?, preguntó. Esto puede generar problemas familiares. Asentí. Los problemas ya existen, respondí. Solo que hasta ahora los pagaba yo. No sonrió. No opinó. Tecleó. El sonido del teclado fue seco, repetitivo, casi ceremonial. Como si cada tecla marcara el final de algo. Listo, dijo. Desde este momento, nadie más puede usar esa cuenta. Sentí un pequeño temblor en las manos.
No de miedo. De alivio. Salí del banco y me senté un momento en una banca de la plaza de enfrente. Necesitaba respirar. Durante años había vivido con la sensación de que todo era provisorio. De que cualquier decisión debía ser consultada. De que mi autonomía era un lujo que ya no me correspondía. Ahora, por primera vez, algo era definitivo. Ese mismo día fui a la Defensoría Pública. No entré pensando en denunciar a mi hija. Entré pensando en protegerme. La abogada que me atendió tenía una voz tranquila. Cuénteme, me dijo. Y conté. No exageré. No adorné. Hablé de la tarjeta entregada, por ayuda. De los años sin acceso a mi cuenta. De los estados de cuenta llenos de gastos ajenos. Del medicamento que no pude comprar. Ella escuchó en silencio, tomando notas. Señora Ángela, dijo al final. Esto es apropiación indebida de proventos. Y usted tiene derecho a denunciar. La palabra denunciar pesó. No quiero destruirla, respondí. Es mi hija. La abogada asintió. Denunciar no siempre es castigar, dijo. A veces es poner un límite legal cuando el límite emocional ya fue ignorado. Esa frase me acompañó durante días. Decidí no presentar la denuncia de inmediato. Pero dejé constancia. Documenté todo. Porque entendí algo fundamental. No estaba obligada a proteger a quien me había desprotegido. Esa noche, Marta notó el cambio. Intenté pagar unas cosas y la tarjeta no pasó, dijo desde la cocina. ¿Sabes algo? Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió serena. Fui al banco, respondí. Bloqueé la tarjeta. Ella apareció en la puerta del anexo, incrédula. ¿Cómo que bloqueaste la tarjeta? Mamá, eso no se hace sin avisar. La miré. De verdad la miré. Es mi dinero, dije. ¿Y si se hace? El silencio fue tenso. ¿Desde cuándo desconfías de mí? Preguntó. Respiré hondo. Desde que no pude comprar mis medicamentos, respondí. Desde que vi los estados de cuenta. Su rostro cambió. Yo hice todo por ti, dijo. Te cuidé. Te protegí. Me controlaste, respondí. Y usaste mi pensión como si fuera tuya. Alzó la voz. Exageras. No grité. No lloré. Exagerar es llamar ayuda a quitarle a alguien su autonomía, dije. Yo ya no voy a vivir así. Esa noche fue larga. Marta pasó del enojo al llanto. Del llanto a la acusación. De la acusación a la amenaza velada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó. ¿Irte? ¿Dejarme sola con todo? La miré con tristeza. No te dejo, respondí. Me recupero. No entendió. O no quiso entender. Me encerré en el anexo y me senté en la cama con el cuerpo cansado. Sentía culpa. Sí. Pero también sentía algo nuevo. Coherencia. Por primera vez, mis actos coincidían con lo que sentía. Al día siguiente, Marta apenas me habló. La casa estaba cargada de tensión. Aproveché su silencio para avanzar. Fui a la comisaría y dejé una constancia simple. Nada escandaloso. Solo hechos. Luego volví a la defensoría y confirmé los pasos siguientes. No tiene que irse hoy, me dijeron. Pero tiene que estar preparada. Lo estaba. Esa noche escribí una carta corta. No explicaba. No justificaba. Decía. Mi dinero era mi dignidad.
Ya no te pertenece. La guardé en el bolso. No sabía cuándo la dejaría. Pero sabía que ese momento se acercaba. Antes de dormir, miré el techo del anexo que había sido mi refugio y mi jaula al mismo tiempo. Pensé en la Ángela de hace años. La que entregó la tarjeta con amor. La que creyó que cuidar significaba desaparecer. Le hablé en silencio. No fue tu culpa. Pero ahora es tu responsabilidad. Apagué la luz con una certeza tranquila. Había dejado de ser una cuenta. Había vuelto a ser una persona. Y nadie volvería a manejarme desde una tarjeta. No me fui de un día para otro. Me fui por capas. Durante semanas, cada gesto fue una despedida silenciosa. Una taza menos en el estante. Un suéter que ya no estaba en el armario. Un documento que cambiaba de lugar. Nada lo suficientemente grande como para levantar sospechas. Todo lo suficientemente importante como para no dejarme sin identidad. Aprendí algo esencial en ese tiempo. Cuando una mujer decide irse de verdad, no hace ruido. Hace estrategia. La noche antes de irme dormí poco. No por miedo. Por memoria. Recordé la primera vez que llegué a esa casa con una valija pequeña y el corazón roto por la viudez. Recordé a Marta abrazándome y diciéndome: «Aquí estás segura, mamá». En ese momento, no mentía. O tal vez sí. Tal vez ni ella sabía lo que iba a pasar. Porque el control no siempre nace de la maldad. A veces nace del hábito. Y ese hábito se vuelve abuso cuando nadie lo detiene. El día de mi salida amaneció nublado. Me gustó eso. El cielo parecía acompañarme. Marta había salido temprano. Tenía una reunión. Yo lo sabía. Esperé a escuchar el portón cerrarse. Conté hasta 10. Respiré. Y empecé. Tomé solo lo necesario. Ropa. Medicamentos. Documentos. El cuaderno donde había escrito todo este proceso. Nada más. No quería llevar recuerdos pesados. Quería llevar futuro. Antes de salir del anexo, dejé la carta sobre la mesa. No era larga. No explicaba. No justificaba. Decía exactamente lo que necesitaba decir. Mi dinero era mi dignidad. Ya no te pertenece. Doblé el papel con cuidado. Lo apoyé junto a la taza de café que Marta usaba cada mañana. No sentí culpa. Sentí cierre. Salí sin mirar atrás. No porque no me doliera, sino porque sabía que, si lo hacía, podía dudar. Y ya había dudado demasiado en mi vida. El estudio que alquilé con Rosa, otra viuda, estaba a pocas cuadras del centro. Pequeño. Limpio. Luminoso. Nada lujoso. Pero era nuestro. Aquí nadie manda sobre nadie, me dijo Rosa el primer día. Eso es lo más importante. Asentí. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Las primeras noches dormí con la luz encendida. No por miedo externo. Por costumbre interna. Durante años había vivido en alerta. Pensando qué decir. Qué pedir. Qué evitar. Ahora no había nadie que controlar. Y eso, paradójicamente, también daba vértigo. 2 días después, el teléfono sonó. Era Marta. No atendí. No por venganza. Por cuidado. El tercer día, dejó un mensaje de voz. Mamá, no entiendo qué está pasando, decía. ¿Dónde estás? Esto no se hace así.
Escuché el mensaje una sola vez. Luego lo borré. No porque no me importara, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir en la carta. Supe por una vecina que Marta estaba desesperada. Que había ido al banco. Que había preguntado por la pensión. Y que había recibido una respuesta que no esperaba. La cuenta ya no está a su nombre. Ese fue el momento exacto en que el control se rompió. Días después, recibí una notificación formal. La Defensoría había iniciado una investigación. No me alegré. Pero tampoco me arrepentí. Porque entendí algo fundamental. Protegerse no es traicionar. Es sobrevivir. Una tarde, mientras cocinaba con Rosa, me di cuenta de algo simple y poderoso. Hoy gasté mi dinero, le dije. Yo sola. Ella sonrió. Eso es libertad, respondió. Aunque sea para comprar arroz. Reímos. Era verdad. Esa noche escribí en mi cuaderno. Me fui sin gritar. Sin explicar de más. Sin pedir perdón. Y por primera vez, no me sentí mala hija. Me sentí mujer. Cerré el cuaderno. La salida había sido silenciosa. Pero irreversible. Los primeros días después de irme fueron extrañamente silenciosos. No por fuera, sino por dentro. Mi cuerpo todavía esperaba el sobresalto. El golpe en la puerta. La voz llamándome como si yo fuera parte del mobiliario. Pero en el estudio pequeño, con la ventana abierta y el olor a jabón limpio en el aire, no había órdenes. No había reclamos. No había esa tensión invisible que te obliga a caminar con cuidado, como si el piso pudiera romperse. Solo había quietud. Y en la quietud, la mente empieza a recordar. Al cuarto día recibí un mensaje nuevo de Marta. No era de preocupación. Era de urgencia. Necesito hablar contigo. Ya. No decía, ¿estás bien? No decía, te extraño. Decía, necesito. Eso me confirmó algo que ya sabía, pero que igual dolía. Para Marta, mi ausencia era un problema práctico. No una pérdida emocional. La pensión había dejado de fluir. Y con ella se desmoronaba la rutina que ella llamaba organización. Rosa, mi compañera de estudio, me encontró mirando el celular con el ceño fruncido. No contestes si no estás lista, me dijo. La calma también es un derecho. Esa frase me sostuvo. Porque durante años creí que el amor se demostraba estando disponible. Respondiendo rápido. Cediendo siempre. Ahora estaba aprendiendo otra cosa. El amor propio también necesita límites. Una semana después, me llamó un número desconocido. Atendí porque pensé que podía ser algo de la Defensoría. ¿Señora Ángela? Preguntó una voz formal. Le habla del área de atención a personas mayores. Queremos confirmar algunos datos sobre el cambio de cuenta de su pensión y una posible denuncia por administración indebida. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No por sorpresa. Por realidad. Esto ya no era solo una conversación familiar. Era un hecho documentado. Sí, respondí. Soy yo. Me hicieron preguntas simples. Cuando entregué la tarjeta. ¿Quién tenía acceso? ¿Qué descubrí en los estados de cuenta? Si tenía pruebas. Respondí con calma. Como quien narra una enfermedad que por fin tiene diagnóstico. Después colgué y me quedé sentada un buen rato. Rosa no preguntó nada. Solo puso una taza de té delante de mí. ¿Estás bien? Me preguntó al fin. Asentí, pero mi voz salió baja. Estoy,
despierta, dije. Y eso duele. Días después supe lo que estaba pasando en la casa de Marta. No lo supe por chisme. Lo supe porque, cuando una estructura se sostiene con un solo pilar, el derrumbe se escucha a distancia. Me llamó mi vecina de años, la señora Graciela, con esa voz de quien no sabe si consolar o advertir. Ángela, tu hija está como loca, dijo. Ha ido al banco, ha gritado con los empleados, ha dicho que tú estás confundida y que alguien te manipuló. Me reí sin humor. Claro, respondí. Siempre es más fácil decir que una anciana está confundida, que aceptar que una anciana decidió. Graciela guardó silencio. También, vinieron a preguntar por ti, agregó. Un señor del banco, y después una trabajadora social. Ahí sentí algo frío en el estómago. No miedo. Consecuencia. Esa noche, Marta volvió a llamarme. Esta vez atendí. ¿Dónde estás? Fue lo primero que dijo, sin saludo. Estoy bien, respondí. Estoy a salvo. No me importa eso ahora. Soltó, y se corrigió tarde. O sea, sí me importa, pero, mamá, ¿qué hiciste? Respiré hondo. Recuperé mi pensión. Hubo un silencio cargado. ¿Cómo que recuperaste? Dijo. Era para ayudarte. No, Marta, respondí con calma. Era para controlarme. Y para pagar tu vida. Su voz se volvió más aguda. ¿Ahora me estás acusando? ¿Después de todo lo que hice por ti? Esa frase. Después de todo lo que hice por ti. La escuché como un eco de tantos años. Era la moneda emocional con la que pagaba su control. Lo que hiciste por mí fue darme techo, dije. Lo que me quitaste fue mi autonomía. Ella respiró fuerte, como si quisiera llorar. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Dijo. Las cuentas, el préstamo, las cosas. Ahí estaba. La verdad asomando, no por culpa, sino por necesidad. ¿Qué préstamo, Marta? Pregunté, aunque ya lo intuía. Otra pausa. No es tu problema, murmuró. La miré al vacío, sosteniendo el teléfono con firmeza. Todo lo que hiciste con mi dinero era mi problema, respondí. Y ahora, lo que hiciste con el tuyo, es tuyo. Colgó sin despedirse. Después de esa llamada lloré. No por arrepentimiento. Por duelo. Porque en el fondo, una parte de mí todavía buscaba una hija que dijera. Perdón. Me equivoqué. No debí. Pero esa hija no apareció. Apareció una mujer desesperada por sostener una vida que no podía pagar sin mí. A los pocos días, la Defensoría me citó para una reunión breve. Me explicaron opciones. Dejar constancia y cerrar el caso si yo no quería continuar. Seguir con un proceso formal de investigación y posible denuncia. Solicitar medidas de protección para evitar represalias o presiones. Los escuché con atención. No quería venganza. Pero tampoco quería regresar al mismo silencio. Quiero que quede registrado, dije. Y quiero que esto se detenga. No solo para mí. Para que no lo haga con otra persona. La abogada asintió. Eso también es cuidarse, respondió. Mientras todo eso ocurría, mi nueva vida empezaba a tomar forma en lo pequeño. Compré mis medicamentos con mi tarjeta nueva. Los pagué yo, sin pedir permiso, sin explicar. Esa primera compra fue más que un acto práctico. Fue un símbolo. Luego compré una planta para la ventana del estudio. Una bugambilia pequeña. Rosa se rió. ¿Ves? Me dijo.
estás volviendo a ti. Pero el colapso en la vida de Marta siguió avanzando. Graciela me contó que Marta tuvo que cancelar un viaje, que discutía con su pareja, que había vendido cosas para cubrir pagos atrasados. Y lo peor, lo más revelador, era que en todo ese caos, nadie hablaba de mí como madre. Hablaban de mí como recurso. ¿Dónde está tu mamá? ¿Ya volvió? ¿Te va a ayudar con esto? Como si yo fuera un cajero automático con piernas. Una tarde, mirando mi bugambilia nueva, entendí algo que me costó aceptar. No solo me había ido de una casa. Me había ido de un papel. El papel de la mamá que sostiene. La que salva. La que paga. La que calla. Y cuando ese papel desaparece, los demás se ven obligados a mirarse al espejo. Eso era lo que estaba pasando con Marta. Y aunque dolía, era necesario. La primera vez que Marta apareció en la puerta del estudio no avisó. No llamó antes. No escribió. Simplemente apareció. Yo estaba sentada en la mesa pequeña, ordenando unos papeles, cuando Rosa asomó la cabeza desde la cocina. Ángela, hay una mujer preguntando por ti, dijo en voz baja. Parece alterada. Supe que era ella antes de verla. Hay presencias que no necesitan nombre. Abrí la puerta despacio. Marta estaba ahí, con el pelo desordenado y los ojos cansados. No parecía la mujer segura que durante años administró mi vida con frases suaves y decisiones firmes. Parecía perdida. Tenemos que hablar, dijo sin saludar. Podemos hablar, respondí. Pero aquí no se grita. Entró sin pedir permiso, como siempre había hecho. Miró alrededor con desdén. ¿Esto es donde vives ahora? Preguntó. ¿Con otra vieja? Sentí un pinchazo de rabia. Pero no reaccioné. Se llama Rosa, dije. Y es mi amiga. Marta bufó. Mamá, estás confundida, dijo. Esto no eres tú. Ahí estaba otra vez. La frase que usaba para invalidarme. Esto soy yo, respondí. Tal vez no la versión que te convenía. Se sentó sin que la invitara. Se pasó la mano por la cara. Las cosas están muy mal, dijo. No sabes lo que hiciste. La miré con atención. Durante años, cada problema de Marta terminaba en mi bolsillo. Ahora, por primera vez, me estaba hablando sin intermediarios. Cuéntame, respondí. Pero sin reproches. El banco llamó, dijo. Hay una investigación. Dicen que usé tu pensión sin autorización. No elevé la voz. No negué. Eso fue lo que pasó, respondí. Se levantó de golpe. Yo te cuidé. Gritó. Todo lo hice por ti. Rosa apareció en la puerta, preocupada. Le hice un gesto para que se quedara tranquila. Cuidar no es controlar, dije con firmeza. Y ayudar no es decidir por otro. Marta respiraba agitada. ¿Sabes lo que dicen ahora? Continuó. Que abusé de ti. De mi propia madre. Ahí entendí algo crucial. No estaba dolida por mí. Estaba dolida por su imagen. No te denuncié para vengarme, respondí. Te denuncié para protegerme. Hubo un silencio largo. Pesado. Vuelve a casa, dijo de pronto. Arreglamos todo. Yo te devuelvo la tarjeta. Lo hacemos bien. La miré con una tristeza profunda. No es la tarjeta lo que me quitaste, dije. Fue mi autonomía. Pero soy tu hija, respondió,
casi suplicando. Y yo soy tu madre, contesté. No tu cuenta bancaria. Esa frase la desarmó. Marta se sentó otra vez, vencida. No puedo con todo esto sola, dijo. Me equivoqué. La escuché. De verdad la escuché. Pero entendí algo que me dolió más que la traición original. Su arrepentimiento llegaba cuando ya no tenía recursos. No cuando yo no tenía dignidad. Me equivoqué, repitió. Pero tú también exageraste. Ahí supe que no había vuelta atrás. No exageré, respondí. Sobreviví. Se levantó despacio. ¿Entonces no vas a volver?, preguntó. Respiré hondo. No, dije. Porque volver significaría volver a desaparecer. Marta apretó los labios. Te estás equivocando, murmuró. Te están llenando la cabeza. Sonreí con una calma nueva. Durante años no pensé nada por mí misma, respondí. Ahora nadie me llena la cabeza. La estoy usando. Se fue sin despedirse. Cerré la puerta con manos firmes, pero el cuerpo temblando. No por miedo. Por duelo. Porque, aunque no volviera, seguía siendo mi hija. Y eso duele de una forma que no se explica. Esa noche no dormí. Pensé en todas las madres que conozco. En cuántas sostienen vidas ajenas a costa de la propia. En cuántas confunden amor con sacrificio eterno. Pensé en mí. Y por primera vez no me pregunté, ¿qué hice mal? Me pregunté, ¿qué hice bien? La respuesta fue clara. Me elegí. Al día siguiente fui al centro de adultos mayores donde había recibido ayuda al principio. Pedí hablar con la coordinadora. Quiero hacer algo, le dije. No solo por mí. Ella me escuchó con atención. Quiero ayudar a otras mujeres a entender sus derechos, continué. A leer sus estados de cuenta. A no entregar su pensión sin saber. La coordinadora sonrió. Eso es exactamente lo que necesitamos, respondió. Así empezó algo nuevo. Pequeño. Discreto. Charlas informales. Mesas con café. Papeles explicados con paciencia. No hablaba de Marta. Hablaba de mecanismos. Cuando alguien controla tu dinero, controla tu vida, decía. Y eso no es cuidado. Veía cabezas asentir. Ojos humedecerse. Sabía que estaba llegando a donde debía. Esa tarde, al volver al estudio, Rosa me esperaba con mate caliente. Te vi distinta hoy, me dijo. Sonreí. Porque ya no me estoy defendiendo, respondí. Estoy construyendo. Miré alrededor. El espacio era pequeño. Pero era mío. Y entendí, con una certeza tranquila, que no había vuelta atrás. No porque no pudiera, sino porque ya no quería volver a ser la mujer que fui para que otros estuvieran cómodos. La que había donado su pensión sin darse cuenta. Había aprendido, por fin, a donarse respeto. No hubo un momento exacto en el que mi nueva vida empezara. No fue un día marcado en el calendario ni una frase solemne frente al espejo. Fue más bien una sucesión de gestos pequeños, casi invisibles, que juntos hicieron algo enorme. Me devolvieron a mí misma. Al principio, vivir sin el control de Marta se sentía extraño. No porque la extrañara en el sentido práctico, sino porque mi cuerpo estaba acostumbrado a pedir permiso incluso cuando nadie lo exigía. La primera semana, cada vez que iba a gastar dinero, sentía una especie de culpa automática. Como si una voz interior dijera: ¿estás segura? ¿No es innecesario?
¿No deberías preguntar? Esa voz no era mía. Era el eco de años de control disfrazado de cuidado. El primer gran acto simbólico fue simple. Fui sola al banco y retiré efectivo. No mucho. Solo lo suficiente para tenerlo en la cartera. Sentir los billetes entre los dedos me provocó un nudo en la garganta. No por avaricia. Por confirmación. Era real. Era mío. Y nadie podía quitármelo con una frase suave. Con el tiempo, empecé a organizar mis días como yo quería. Despertarme sin prisa. Caminar hasta el mercado. Elegir qué cocinar. Rosa y yo establecimos reglas claras desde el principio. No porque desconfiáramos, sino porque aprendimos la lección juntas. Aquí cada una maneja su dinero, dijo ella una tarde. Y si una ayuda a la otra, es porque se lo piden. No porque lo deciden. Asentí. Ese acuerdo simple valía más que 1000 promesas familiares. Mi salud también empezó a mejorar. No mágicamente, pero sí de forma constante. Dormía mejor. Tenía menos dolores. Menos ansiedad. El médico me dijo algo que nunca olvidaré. Muchas veces el cuerpo se enferma cuando la persona deja de ser escuchada. Entendí entonces que no solo me habían quitado dinero. Me habían quitado voz. Y al recuperarla, algo dentro de mí empezaba a sanar. Las charlas en el centro de adultos mayores crecieron sin que yo las buscara. Una traía a otra. Una historia despertaba a otra. No me presentaban como víctima. Me presentaban como alguien que había entendido a tiempo. Ángela nos ayuda a leer estados de cuenta, decían. Ángela explica cómo proteger la pensión. Yo hablaba despacio. Sin acusar. Sin odio. Ayudar no es controlar, repetía. Y el amor no debería costarte tu dignidad. Veía mujeres apretar sus bolsos. Algunas lloraban. Otras se quedaban en silencio largo, profundo. Sabía que, aunque no lo dijeran, algo estaba cambiando dentro de ellas. Un día, una señora se me acercó con la voz temblorosa. Mi hijo maneja mi dinero, me dijo. Dice que es porque yo ya no entiendo. La miré a los ojos. ¿Usted entiende esta conversación? Le pregunté. Asintió. Entonces entiende más de lo que le hacen creer, respondí. Esa mujer volvió la semana siguiente. Había pedido sus estados de cuenta. Pequeñas victorias. Silenciosas. Reales. Sobre Marta, las noticias llegaron con el tiempo. No por ella. Por terceros. La investigación siguió su curso. No fue rápida ni espectacular. Fue burocrática, como suelen ser las verdades incómodas. Supe que tuvo que justificar gastos. Que canceló planes. Que su imagen de hija perfecta empezó a resquebrajarse. No sentí alegría. Sentí algo más complejo. La confirmación de que poner límites también educa, incluso tarde. Marta no volvió a buscarme. Y aunque eso dolió, entendí algo importante. La relación que necesitaba que yo desapareciera para funcionar. No era una relación que pudiera sostenerme viva. Aceptar eso fue una forma de duelo. Pero también de liberación. Una noche, sentada en la cama del estudio, abrí el cuaderno donde había escrito desde el principio. Leí la primera frase que anoté, meses atrás. Hoy no pude comprar mis medicamentos. Esa frase había sido el inicio de todo. Pasé las páginas lentamente. Miedo. Duda. Rabia. Decisión. Hasta llegar a la última página, que estaba en blanco.
Tomé el bolígrafo y escribí. Hoy vivo con menos cosas, pero con más respeto. Mi pensión volvió a ser dinero. Y mi vida volvió a ser mía. Cerré el cuaderno con cuidado. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin culpa. Porque entendí, al fin, que no había abandonado a nadie. Me había recuperado. Y esa diferencia lo cambia todo. Mirando hacia atrás, sé que muchas personas dirán que fui dura. Que los trapos sucios se lavan en casa. Que es tu hija. Pero también sé algo que nadie puede quitarme. El amor que exige que te anules. No es amor. Es posesión. Y yo ya no pertenezco a nadie. Ahora vivo simple. Con lo justo. Con lo necesario. Pero cada decisión que tomo. Cada compra. Cada paso. Tiene algo que antes no tenía. Mi consentimiento consciente. Y eso, después de los 70. Es una forma profunda de libertad. Hoy tengo 71 años. Y no digo la edad como un dato triste ni como una advertencia. La digo como una declaración de presencia. Estoy aquí. Viva. Consciente. Dueña de mí. Si alguien me hubiera dicho, hace 10 años, que el mayor peligro de esta etapa de mi vida no sería la soledad ni la enfermedad, sino el amor mal entendido, me habría reído. Porque una cree que el amor de una hija no se cuestiona. Se acepta. Se agradece. Se entrega. Yo confundí ayuda con obediencia. Cuidado con control. Familia con dependencia. Y ese error casi me cuesta todo. Durante años pensé que mi pensión era solo dinero. Un número que entraba cada mes. Algo administrativo, aburrido, sin alma. No entendí que mi pensión era mi voz. Mi derecho a decidir. Mi último territorio. Cuando dejé que otra persona la manejara, por mi bien, dejé que manejara mi vida. Primero fueron pequeñas cosas. No te preocupes, yo pago. Es más fácil así. Confía en mí. Después vinieron las prohibiciones suaves. No gastes en eso. Ese medicamento puede esperar. ¿Para qué necesitas efectivo? Y cuando quise reaccionar, ya no tenía ni contraseña, ni tarjeta, ni opinión. Solo dependencia. Lo más doloroso no fue descubrir los gastos. Los viajes. Las compras. Los procedimientos pagados con mi dinero. Lo más doloroso fue entender que yo había dejado de ser persona para convertirme en recurso. Una fuente estable. Silenciosa. Sumisa. Eso es algo que no aparece en los estados de cuenta. Pero que se siente en el cuerpo. En la espalda encorvada. En el miedo a preguntar. En la vergüenza de necesitar permiso para existir. Cuando me fui, no hice ruido. No grité. No insulté. Me llevé solo lo que era mío. Mi pensión. Mi nombre. Mi dignidad. Y dejé una frase que todavía hoy me define. Mi dinero era mi dignidad. Ya no te pertenece. Algunos dirán que fue cruel. Yo digo que fue claro. Hoy vivo sencillo. Un estudio pequeño. Una rutina tranquila. Amistades nuevas. No tengo lujos. Pero tampoco tengo miedo. Compro mis medicamentos sin pedir permiso. Pago mi café con mis propias manos. Decido cuándo ayudo y cuándo no. Eso, a esta edad, es una forma profunda de riqueza. En el centro comunitario me preguntan a veces si extraño mi antigua vida. Si no me pesa haber denunciado.
Si no me duele la distancia. Claro que duele. No soy de piedra. Pero aprendí algo que quiero que quede claro. El dolor de poner límites es temporal. El dolor de no ponerlos te consume lentamente. Yo elegí el primero. Si esta historia llegó hasta ti, no es casualidad. Tal vez tú también entregaste tu tarjeta, por confianza. Tal vez alguien maneja tu dinero, porque tú ya estás grande. Tal vez sientes que ayudar te está vaciando. Escúchame bien. Mientras puedas entender esta frase, puedes entender tus derechos. No firmes. No entregues. No cedas sin saber. Porque nadie cuida mejor tu vida que tú. Antes de irte, asegúrate de estar suscrito al canal. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te removió algo, compártela. Tal vez hoy salve a otra Ángela. Antes de que su saldo llegue a 0. Porque nunca es tarde para elegirte. Y la libertad, incluso tarde, sigue siendo libertad.